Vamos a terminar hoy lo que hace 2 domingos atrás veníamos hablando acerca del poder de infiltración del reino de Dios. Vamos a terminar ya, este es último domingo, y vamos a empezar el otro domingo con otro tema muy interesante también. Solo para recapitular, leíamos el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 20. Y esta cita habla acerca de una parábola y lo vamos a leer. Dice: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Hablamos acerca de que la levadura es un tipo del reino de Dios en nuestra vida. Hablamos acerca de ser llamados a afectar el mundo, de llevar su gloria a las naciones, de establecer el reino de Dios en nuestras zonas de dominio, en nuestras zonas de trabajo, en la familia, lo más cerca que nosotros tengamos. Hablamos acerca de que somos llamados acerca de invadir la tierra, conquistarla. También hablábamos acerca de ser llamados a remover las estructuras religiosas. Y por último hablamos acerca de hacer retroceder las puertas del infierno y deshacer las obras del diablo. Hablamos de esas 6 cosas que son como lo que nosotros debemos de establecer aquí en la tierra con el reino de Dios. Nos hacíamos una pregunta también, y la pregunta era: ¿por qué es tan difícil hoy en día ver que una iglesia no establezca el poder de Dios? Y hablamos en 2 citas. Hablamos en Isaías 60 del 1 al 3, y dice así: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti, la luz del Señor brillará sobre ti. Estoy leyendo en la NBI, en la versión nueva internacional. Sobre ti se manifestará su gloria, y las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Este versículo es clave para que entendamos que usted y yo, hermanos amados, estamos llamados a manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Hermano, como siempre yo le he dicho, es más fácil creer en lo malo que creer en lo bueno. Le es más fácil al ser humano creer que es más pecador que llevar la gloria de Dios a las naciones. Le es más fácil creer que somos unos gusanos que nos arrastramos en el suelo que somos de la realeza de Dios. La palabra es clara, y todo está escrito en la palabra. Y la palabra se vive por fe y para fe. Y si nosotros no creemos en la palabra de lo que dice aquí, y que vamos a manifestar la gloria de Dios, entonces nunca lo podremos hacer. Porque nosotros creemos que decir que nosotros vamos a manifestar la gloria de Dios es ser como el Todopoderoso, ser como Dios. No. En el sentido de reflejar la gloria de Dios es reflejar el carácter de Cristo aquí en la tierra en primer lugar. Eso es reflejar la gloria de Dios. Casi siempre cuando me invitan a predicar en alguna iglesia, yo siempre hago este ejercicio antes de comenzar a predicar. Y yo les digo: ¿quieren ver la gloria de Dios? Y todos eufóricos: amén, gloria a Dios. Y hasta suenan los tambores y suena la alabanza y todo. Y les repito: ¿quieren ver la gloria de Dios? Y sí, todos queremos ver la gloria de Dios. Pero cuando ellos dicen sí la queremos ver, yo les digo: vean al hermano que está a la par, a ver si pueden ver la gloria de Dios en él. Vean la gloria de Dios en él. Porque nosotros creemos y nosotros relacionamos la gloria de Dios con eventos gloriosos donde Dios se manifiesta grandemente y poderosamente. Y yo no lo niego, así es. Muchas veces cuando el pueblo del Señor se une en una misma mente, en un mismo espíritu, cosas grandes pasan. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo aquí y querer en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, queremos ver los enfermos sanar y tenemos esa actitud de hacerlo y manifestarlo, va a pasar, porque Dios es lo que quiere. Dios quiere restaurar tanto el cuerpo como el alma, y quiere restaurar la totalidad del hombre.
Entonces, el llamado de la iglesia uno de los llamados de la iglesia es reflejar la gloria de Dios. Y no solo manifestar las grandes maravillas y las grandes sanidades de Dios. Porque eso es natural, para nosotros debería de ser natural, poner la mano sobre los enfermos y que se sanen. Eso debería de ser natural. En la casa empezamos a poner manos a nuestros hijos cuando están enfermos y que se sanen. Eso debería de ser natural. Lo que pasa es que nosotros estamos esperando un evento para ver la gloria de Dios. Y en la casa ni la vemos. Y nosotros ni la vemos pasar. ¿Y cómo es eso? Que solo en la iglesia como estructura lo vemos. Solamente en los estadios, en las campañas lo podemos ver. No, estamos llamados en primer lugar a verlo en nuestra zona de dominio. A ver la gloria de Dios en mi casa. Entonces, como muchas veces pasó en mi vida, yo veía la gloria de Dios fluyendo en mí cuando hacía seminarios, cuando hacía campañas, pero en mi casa no estaba viendo nada. En mi casa no veía nada. En una ocasión mi hija se enfermó y salí corriendo a la farmacia en vez de poner manos sobre ella y orar para que ella se sanara, cosa que mi esposa lo hizo en esa ocasión y sanó. Cosas como esas. Entonces a veces nos ponen a pensar, ¿y cómo es que yo estoy predicando y veo la gloria de Dios y veo los enfermos sanar y veo la gente restaurarse y en mi casa no lo estoy viendo? ¿Cómo es que la gente pasa y y hay milagros? Y se los digo porque yo pasé por eso, hermano. Tenía un grupo de intercesión, de oración, cuando estuve en Filadelfia. Y ese grupo creció y milagros pasaban por ahí, hermano. A unas hermanas le cancelaron una casa allá en Pinares, a otro lo sanó de no sé qué, y así un montón. Y yo le decía, Señor, le decía, cancela deudas, provee dinero, pero yo sigo sin trabajo, yo sigo sin dinero. ¿Y qué pasa? Hasta me puse claro con el Señor. Yo le dije, no, Señor, si en mi familia y en mi casa no veo la gloria de Dios, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tanto alboroto? ¿De qué sirve tantas campañas? ¿De qué sirve si mi casa está mal? Pues no sirve de nada. Porque yo voy a ir con testimonio a que algo pase, pero también que los míos estén bajo esa gloria de Dios. Ahora, dice aquí en el Isaías 60, del 1 al 3, y hay algo bien especial. Dice aquí, pero la aurora del Señor brilla sobre ti, la luz del Señor brilla sobre ti se manifestará su gloria, y esto es lo glorioso. En primer lugar, tiene que manifestarse la gloria sobre mí, sobre los míos. Y después dice, las naciones serán guiadas por tu luz. Ahora ya las naciones verán tu luz. Ahora bien, ya las naciones, y las naciones, ¿de qué son compuestas las naciones? De familias. De familias. Cuando las familias de las naciones vean tu luz en mi familia, entonces se convertirán a ti. Entonces vendrán a ti, te pedirán consejo, te pedirán una palabra que les aliente, te pedirán que les ayudes. Pero mientras la luz no nace en nosotros, jamás podremos llevar una luz verdadera y radiante a los demás. Ahora, hablamos también acerca de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, y eso es que este versículo, hermano, a mí, en lo particular, cuando a mí me lo explicaron, a mí me dio un bombazo en el cerebro. Porque siempre nosotros en este mundo queremos ser como Cristo, ¿o no? Queremos modelar a Cristo en esta tierra. Pero este versículo no solo dice que nosotros tenemos que modelar a Cristo, sino que dice de que nosotros en este mundo ya somos como Él. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, diga conmigo, como Él es, así soy en este mundo. El versículo dice, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él es. ¿Cómo Él es? Amor, porque está hablando del amor. Si ustedes hablan más para atrás de
de ese capítulo 4, está hablando acerca del amor. Y dice de que el amor cubre multitud de pecados. Y dice de que el amor es más importante que la fe y la esperanza. Entonces, cuando tenemos ese carácter de amor en nosotros, estamos siendo como Cristo. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Amén. Yo siempre he dicho, hermano, y a mí en lo particular, cada uno tiene su relación con el Señor. Cada uno tiene su relación con Dios y Dios le habla de una manera a cada uno de nosotros. Según cómo uno entienda, así le habla el Señor. Y mi trato con el Señor ha sido bien especial porque Él cuando me corrige, porque yo se me ando equivocando a cada rato, cuando me corrige me muestra su amor en vez de mostrarme su garrote, ¿va? Y nosotros los padres terrenales aquí a nuestros hijos los corregimos más con vara que con amor. Pero yo he aprendido a ver el amor de Dios cuando yo me he equivocado. Y cuando yo veo el amor de Dios, entonces me quebranto y digo, Señor, no quise hacer esto, perdóname. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a ver lo riguroso que puede hacer Dios. No malo, porque la naturaleza de Dios no es maldad. No hay maldad en la naturaleza de Dios. Entonces Dios corrige con amor. Y por eso dice este versículo, que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Saben por qué? Porque si nosotros caminamos en amor aquí en la tierra, en el día del juicio no habrá problema. Me recuerdo que yo estuve en una enseñanza de un rabino, y él enojado decía esto: ustedes los evangélicos, decía, mandan por cualquier cosita a la gente al infierno. Nos decía él, por cualquier cosa lo está mandando al infierno. Y decía también, y ustedes trabajan más por ganarse el cielo, en vez de trabajar en la obra del Señor, no estar pensando en la gente, mandarla al infierno, y no estar pensando que nosotros trabajemos para ganar el cielo, porque el cielo ya está ganado a los que hemos creído en Jesús. Pero nosotros queremos echarle la mano al Señor y decir, no, voy a ganarme el cielo. No, hermano, trabajemos en amor, amemos a la gente, ayudemos a ser restaurada a la gente, y entonces usted no va a estar pensando ni en el pecado, ni en la maldad, ni mucho menos en que si yo voy a ser salvo o no voy a ser salvo. No, si usted obra en amor, ese amor lo llevará a la plenitud de Dios, y cuando se presente con el Señor le dice, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Y este versículo habla de eso. Y no estoy hablando de que nosotros no somos humanos. Y no estoy hablando de que nosotros, como dice la palabra, de que Jesús fue sin pecado. Hermanos, si supiésemos cuál es el significado esencial y de dónde viene la palabra pecado, entonces nuestro conocimiento acerca del pecado cambiaría, porque pecado es errar al blanco. Y cada acción que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios, erramos el blanco y nos equivocamos. Sí, nos equivocamos, somos humanos. Pero la diferencia está, como siempre yo lo he dicho y siempre lo sostengo, que si yo me llamo pecador es porque yo estoy viviendo una vida de pecado. Yo no me puedo estar llamando pecador a mí mismo, porque si no voy a estar creyendo que soy pecador y no soy apartado para Dios para hacer las obras de Dios. Es cierto, la diferencia es ser pecador a cometer un pecado. Esa es la diferencia. Porque ser pecador es vivir una vida de pecado. Pero pecar, todos en alguna ocasión erramos al blanco. Pecamos. Lo que pasa es que relacionamos el pecado con, híjole, pecado grande, pecado. No, pecado es pecado, y sea grande, mediano y pequeño. Pero este versículo a veces no nos entra porque no le ponemos fe y no le ponemos sentido. ¿Cómo puede ser que yo sea como Cristo? ¿Cómo puede ser que yo sea como Él? Si Él fue un cordero sin mancha, híjole, y Él, pues lo podemos hacer, porque la palabra dice, podemos ser como Él aquí en la tierra, podemos lograrlo. Con solo el hecho que amemos a la gente, lo podemos hacer.
John Austin decía, un predicador que ya murió, que era el papá de Joel Austin, él decía que todos los milagros que sucedían en su ministerio y en su iglesia era debido al amor. Dice él en una ocasión que él iba en su carro y dice de que él iba manejando y de repente empezó a sentir un sentimiento de amor y de compasión por una familiar de él, no recuerdo quién era, que era de él, y entonces le llamó por teléfono y efectivamente estaba pasando un problema a esa familiar de él. Y empezó a orar y derramó su corazón con el teléfono con ella. Creo que era un problema de salud, de sanidad, de muerte, ella iba a morir. Pero Dios pone el sentimiento en nuestro corazón para que nosotros nos levantemos y obremos y no critiquemos. Hermano, si vemos tristeza en la gente, si vemos actitudes negativas en la gente, por algo será. Algo ha de haber detrás de esa actitud, detrás de ese comportamiento, algo habrá. Y si nosotros no le añadimos el ingrediente amor, difícilmente Dios nos va a decir qué es lo que esa persona tiene. ¿A cuántos, hermanos, les gustaría que Dios le hablara, que Dios le dijera qué es lo que está pasando César en este momento? ¿Qué es lo que está pasando Eric en este momento? ¿Para qué? No para criticarlo, para orar por él y decirle a Dios, Dios, bendice. Un amigo mío, lo contaba yo ayer en el grupo, anoche, un amigo mío está pasando una dificultad terrible. Se tuvo que ir del país. Un empresario que estaba bien aquí. Y se fue para Honduras porque tuvo problemas. Lo hicieron quebrar en su empresa. Lo hicieron quebrar. Él no quebró, lo hicieron quebrar. El gobierno le quedó debiendo. Híjole, le robaron. Diputados le robaron. Y a raíz de eso no pudo cancelar las deudas que tenía con sus acreedores. Y por eso se tuvo que ir. Y está pasando una situación. Hermano, usted y yo estamos en la gloria a lo que él está pasando. En un país desconocido, sin nadie allá. Y hermano, siempre que hablo con él me conmueve mis entrañas y le empiezo a hablar y le empiezo a dar palabra de la Biblia. Él ya se está congregando, y me dice él, créeme que quisiera tenerte aquí para darte un abrazo, porque yo oigo a Dios hablar cuando tú me estás hablando, porque me dan ánimo y me da fuerza para seguir adelante. Pero cuando uno no pone ese ingrediente amor por los demás, yo le dije una vez a él, yo no te voy a criticar, ni te voy a preguntar lo que pasó. Lo único que quiero es que la vida de Dios esté en vos y sea restaurado al propósito que Dios quiere para tu vida. Pero si nosotros no hacemos eso, hermanos amados, entonces difícilmente nuestra luz, que supuestamente está en nosotros, va a poder brillar en los demás. Quiero terminar, hermanos, con 4 puntos que la iglesia debe de tener, 4 características por lo menos que la iglesia debe de tener para convertirse en un agente de cambio en este mundo. Repito, son 4 características importantes para que la iglesia se convierta en un agente de cambio para el mundo de hoy. Y acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22. Juan 17, 22. Juan 17, 22. Amén, ¿lo tienen? Amén. Dice, la gloria que me diste, aquí estaba hablando Jesús, la gloria que me diste, yo quiero que pongan atención bien en este versículo. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Con quién estaba hablando aquí Jesús? Ajá. ¿Y de quién estaba hablando? ¿Ah? De la gloria que pero dice, la gloria que me diste, yo se las he dado. En esa frase, por lo menos, hay 3 involucrados. Estaba hablando con el Padre, estaba hablando de sí mismo, y estaba hablando de a quién se la daba. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean como
uno. Así como nosotros, decía con el Padre, somos uno. Esto es importante. La gente religiosa dice, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y qué me dice de este versículo? Lo que pasa es que leemos todo a la carrera, cuando leemos la Biblia y leemos todo y no nos damos cuenta de qué está hablando. Cuando dice que Dios no comparte su gloria con nadie, es que Él no atribuye los milagros a la gente, sino que Él mismo los hace. A eso se refiere. No, aquí no está en ningún momento contradiciendo ese versículo. Aquí lo que está diciendo es que su gloria, y esa gloria la manifiesta en su iglesia, en nosotros, para que nosotros seamos uno. Hermanos, si no hay unidad en el cuerpo de Cristo, no hay gloria de Dios. Hagamos lo que hagamos, gritemos lo que gritemos. Si el cuerpo de Cristo no está unido, no hay gloria. Y no se puede manifestar la gloria de Dios. Y unidad estoy hablando, unidad de pensamiento, unidad de actitud, unidad de obediencia, unidad de fidelidad, de lealtad, de servicio, unidad en todo. Es que miren, hermano, estas cosas se han pasado por alto en la iglesia. Y creemos que solo por tener un local bonito, bien adornado, entonces ahí está la gloria de Dios. No, eso es mentira. Y la gente divorciándose, y la gente fornicando, y la gente adulterando, y los hijos desobedientes a los padres, y los padres, no hay gloria. La gente hablando del pastor, el pastor hablando de la gente, no hay gloria. ¿Para qué era que Jesús les estaba dando la gloria? Para que fueran uno. Uno. No para que anduvieran hablando unos por otros, no, para que fueran uno. Porque en la unidad, hermano, entonces ahí está la victoria. Porque aquello, y no les quiero hacer publicidad, pero ese eslogan que dice, unidos jamás seremos vencidos, entonces tiene algo que ver. Tiene algo que ver. Porque si ustedes no se han dado cuenta, pero estamos edificando una porción de la iglesia del Señor. Y usted y yo somos piedras vivas, no somos ladrillos vivos, porque el ladrillo encaja cabalito, ¿va? El ladrillo es perfecto. Nosotros somos llenos de imperfecciones. Por eso nos dice que somos piedras. Ustedes ven un muro de piedra, yo que he visto cómo construyen los muros de piedra, el constructor ahí, el albañil, tiene que estar buscándole el lado, oiga, buscándole el lado. En cambio el ladrillo no, el ladrillo va pa. Pero cuando se está edificando con piedra, le tiene que buscar el lado. Nosotros para caminar en unidad nos tenemos que buscar el lado. Imagínense a mí pegado con el hermano Manuelito. Una vez me afligió. La primera vez que vine a enseñar me dijo el hermano, me dijo, conmigo va a tener problemas, me dijo. Uy, dije yo, ha de ser un David, dije. No, pero va a tener problemas para darme un abrazo, para agacharse. Entonces, imagínense, cada uno tenemos nuestro propio carácter, hermano. Cada uno. Y amalgamar eso, solo Cristo lo puede hacer. Porque yo no pienso igual que usted y usted no piensa igual que a mí. Pero todos podemos llegar a pensar como Cristo, ¿o no? Porque dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. No la vamos a desarrollar, la tenemos. Lo que pasa es que usted y yo nos quedamos ahí sentaditos en los laureles y no queremos tener la mente de Cristo. Pero sí la tenemos. Entonces, una de las características que tiene que tener la iglesia para convertirse en un agente de cambio, tiene que tener gloria, tiene que tener unidad. Ahí mismo, en el versículo más adelante, dice, en el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre, y lo haré y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Oye, y aquí otra vez el ingrediente de amor. Si no hay amor, no hay unidad. Si no hay unidad, no hay gloria. La gloria de Dios sirve para unirnos, no para dividirnos, no para estar ausentes del cuerpo de Cristo. Para eso sirve la gloria. Ahora, la iglesia tiene que tener gloria. En segundo lugar, Hechos 6:8, la iglesia tiene que tener poder. ¿Cuántos tienen poder aquí? Oiga, no que lo haya acá, no, tienen, porque ya lo tienen. Lo que pasa es que no creemos que lo tenemos y no actuamos en esa fe. Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de ¿qué? Y de poder. ¿Qué dice? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermanos, ¿por qué en segundo lugar el poder? Porque en primer lugar, para que el poder se manifieste, el poder de la gloria de Dios se manifieste, tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Tiene que haber unidad, definitivamente. Efesios 3:20-21, se los leo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿quién? En nosotros. Oiga, busque ahí su Biblia para que vea que es la palabra que estamos leyendo, Efesios 3:20-21. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder que actúa en nosotros, y es el poder de Dios. Amén. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Usted y soy yo. Somos la iglesia. A Él sea la gloria en usted. A Él sea la gloria en usted. A Él sea la gloria en la iglesia. En la iglesia del Señor. A Él sea la gloria en usted, hermano. ¿Por qué? Porque en unidad va a manifestar el poder de Dios, y va a ser para gloria del Padre el que se hagan las cosas. Ahora, pero hoy en día, hermano, hay un vacío de poder que tiene la iglesia de hoy, que viera que el día que se iba a orar en el parque, que ya se disolvió esa actividad y ya no se hizo nada, y yo meditaba y yo pensaba que tiene más poder las tinieblas que la iglesia. ¿Por qué? Unos pueden decir hay que ser prudentes, pero yo decía, y créanme que yo todas esas preguntas me las hice. Yo decía, sí, Señor, pero hay que ser prudentes, sí, pero el problema de esos señores que andaban molestando no era con la iglesia, era con el CAN y era con el gobierno municipal. Y no creo de que si hubieran visto a una iglesia orando, intercediendo, yo no creo de que el poder nos hubiera manifestado en ese lugar. Lo que pasa es que la iglesia está temerosa y miedosa, y por eso, y por eso que no quiere, está cómoda en su casa. Y yo decía, ¿qué hubiera pasado? Yo solo pienso, ¿qué hubiera pasado si se hubiera llegado a hacer esa actividad ahí en el parque? ¿Qué hubiera pasado? En primer lugar, hermano, los primeros que nos hubieran visto fueran los gobernantes municipales. Y estos, aunque está esto, pero ahí están. ¿Cómo podemos influenciar las ciudades si los gobiernos municipales o del país, pues no nos damos a conocer con el poder de Dios?
Y esto no es extremismo, hermano. No. Yo creo que hay que ser balanceado. Tanto que ser prudente, vigilante, como para también llevar el poder de Dios a donde se requiere llevar. Entonces yo le soy sincero, me sentí un poco triste, porque más que alguien escribió por ahí y dijo, yo ya estaba lista para ir, híjole, y no vamos a ir. Y yo decía, híjole, Señor, qué vergüenza, porque la gente espera soluciones de los gobernantes y los gobernantes no le pueden dar soluciones. Y la iglesia tiene la mejor solución y no la queremos demostrar por diferentes razones. Pero creo de que es tiempo de formar este ejército que Dios quiere que seamos, y podamos llevar esa luz a las naciones. Hermano, la luz no puede estar guardada en un grupo, en una casa, en la colonia. No puede estar guardada en la sala de la casa nada más. La luz tiene que salir también, no tiene que estar guardada debajo de la cama, debajo del almud. Tiene que salir, hermano. Saben que a veces nos escudamos en las necesidades que nosotros tenemos también. Yo pasé un buen tiempo sin trabajar, hermano. ¿Y sabe qué es lo que hacía? Alguien me dijo, teníamos en ese entonces viviendo en la casa una misionera que está en Perú, y ella me decía, mire hermano José, me decía, porque él no me decía Francisco, si usted no tiene trabajo, vaya a trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay mucho trabajo que hacer en el parque, en la calle, en la iglesia. Vaya a orar, vaya a meterse en ayuno, en oración, busque a Dios. Y me despertó. Y eso fui a hacer. Y saben que a la semana encontré trabajo, porque Dios no se queda con nada. Dios premia, y es el mejor patrón que nosotros podemos tener, si lo podemos llamar así, porque Él paga. Entonces nosotros, hermanos, la iglesia tiene que estar llena de poder. O sea, está llena de poder. Lo que pasa es que no lo creemos. Hay que evidenciar ese poder. Número 3, la iglesia tiene que tener triunfo, hermano. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Yo entiendo, hermanos, que muchos, todos, aquí sin excluir a nadie, todos pasamos eventos, circunstancias y etapas. Y en esas etapas tenemos que aprender algo. Les digo, y les soy sincero, hermano, cuando antes de venir aquí, yo estaba en una etapa que yo no quería saber nada de iglesia, ni nada de pastores, ni nada de hermanos, ni nada de nada. Yo estaba en esa etapa, y estaba ahí, y estaba en mi casa encerrado. No quería saber nada por circunstancias que habían pasado en mi vida. Ahora, las circunstancias a uno le pegan fuerte, porque le pegan fuerte, hermano. Pero llega el momento en que uno se tiene que levantar y sacudirse el polvo y decir, Señor, es cierto, caí, tengo esto, siento esto, pero no voy a dejarte, no voy a soltarte y voy a seguir adelante. Yo entiendo eso, lo entiendo porque yo he pasado por eso. Las circunstancias lo aflojan a uno, ¿verdad? Ahora bien, Colosenses 2:15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. No es Colosenses. Aquí está mal esta cita. Dice, y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál es esa, pastor? Si tiene por ahí. Está en 2:15. Sí, ese es, ¿verdad? Sí, ese es. Yo estaba viendo mal. Y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. El 14 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Jesucristo ya lo hizo, ya triunfó. La iglesia tiene que llevar esa bandera de triunfo. No tiene que llevar una bandera de derrota. No, tiene que llevar la bandera de triunfo, porque Él ya exhibió
públicamente, lo exhibió públicamente en la cruz, cada evento negativo y de las tinieblas que pueda suceder aquí en la tierra. Él ya lo hizo por la eternidad. Él ya lo hizo, ya exhibió públicamente, ya quitó el acta de la muerte, de los decretos de muerte que había en cada uno de nosotros como iglesia. Así que Él lo exhibió públicamente y Él triunfó. Y si Él triunfó, nosotros también triunfamos. La iglesia tiene que vencer el infierno, el pecado, el diablo, la carne. Pero ¿saben una cosa? No hay victoria si no nos metemos en esa batalla. No hay. No hay victoria si no nos metemos a batallar. Amén. Y la última característica que la iglesia tiene que tener es santidad. Jesús es perfectamente santo, separado de todo lo que es malo y viene para hacer todo lo bueno. Salmo 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Ese temed es respetar al Señor, amar al Señor en toda santidad. Así que 4 características que la iglesia tiene que tener, o tiene gloria, poder, triunfo, pero también la iglesia tiene santidad, y en esa santidad debemos de caminar cada uno de nosotros. Quiero terminar con un versículo más. Marcos capítulo 6, versículos 54 y 56, para terminar. Y quiero dejárselos allí en su corazón. Marcos 6, 54 y 56. Porque está bien claro. Y es que el reino lo tenemos que llevar donde más lo necesitan. Marcos 6, 54 y 56. Y dice: y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció. Dice la versión internacional. Versículo 55. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Llevemos el reino donde lo que lo necesitan. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu enseñanza esta mañana. Te pido que tu palabra encuentre un lugar en nuestro corazón para ponerla por obra y para pensar y reflexionar en el trabajo que tú nos has demandado, en el trabajo que tenemos que hacer en esta tierra. Señor, bendice a mis hermanos, que las manifestaciones de tu gloria las podamos vivir primero en nuestra vida, en nuestra familia, y luego extenderlas a los vecinos, a donde nos movamos diariamente y a donde estemos siendo enviados por tu Espíritu Santo, a donde estemos en medio de la gente. Señor, si nos estás capacitando, es para llevar tu reino a los que más lo necesitan. Y lo necesitan los pobres, las viudas, los menesterosos. Toda la gente que no conoce de ti necesita. Pero también, Señor, necesita ver una iglesia llena de amor, caminando en unidad. Porque en esa unidad se manifestará tu gloria. Y vamos a ver tu gloria, Señor, manifestada en medio nuestro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermano.